Ella dijo, necesitas terapia, no mi lealtad. Asentí. Luego acepté el puesto en Nueva York que había rechazado 3 veces para estar cerca de ella. Ella llegó para empezar de nuevo. Hasta que alguien abrió la puerta y... Esto es lo que funciona, cualquier persona real es puramente en su lugar. Entras después de un largo día de trabajo, cansado pero todavía un poco emocionado de estar en casa y luego lo ves. Tu prometida sentada en el sofá, su amiga junto a ella, y él, su mejor amigo. Los 3 están muy cerca, riendo, bebiendo, como si nada más importara. Y ni siquiera te notan. Y sí, es él otra vez. Después de todo lo que le dijiste, cada advertencia, cada vez que dejaste claro que no te sientes cómodo con esto, estás comprometido. Esto no debería estar pasando. Y la forma en que él actúa, como si no le importara, como si ya supiera que no debería estar ahí, como si tuviera otras intenciones. No, esto no se puede dejar pasar. Después de todo lo que has dicho, es obvio que él no está aquí por las razones correctas. Así que, déjame preguntarte, ¿qué harías en esa situación? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, entremos en la narrativa de hoy. Tenía un viaje de 12 minutos a casa desde la oficina. Esa era la única parte del día que realmente me gustaba. Tranquilo, solo la carretera y lo que fuera que estuviera sonando a través de mis AirPods. Ese jueves de febrero, no estaba escuchando nada. El proyecto que había estado llevando durante 3 semanas finalmente se envió esa tarde y mi cerebro estaba agotado. Solo quería llegar a casa, comer algo y dormir. Estacioné el auto, agarré mi bolso y subí las escaleras. La puerta del apartamento estaba sin llave, lo cual no era inusual. La empujé para abrirla, dejé mis llaves en la encimera sin mirar hacia arriba, y luego me detuve. El sofá, 3 personas, Eliza en el medio, Brice a su izquierda, su amiga Bailey a su derecha, bebidas en la mesa de centro, música baja, riéndose de algo. No me escucharon entrar. Me quedé allí por unos segundos, no congelado, solo procesando porque lo que estaba mirando no era solo una inconveniencia. Era la 4ª vez en 6 semanas. Y cada vez que lo había mencionado, se convertía en una conversación sobre mi ego, mis celos, mi incapacidad para confiar en ella. Brice me notó primero. Me dio esta media sonrisa. No cálida, no de disculpa. Solo el tipo de mirada que alguien da cuando sabe exactamente lo que está haciendo y quiere que tú también lo sepas. Hola, amigo. No le respondí. Miré a Eliza. Ella se levantó de inmediato. ¿Estás en casa temprano? Estoy en casa a la misma hora a la que siempre llego, dije. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Ella miró a Brice y luego volvió a mirarme. Benjamin, en la cocina, por favor. Ella me siguió. Mantuve la voz baja, pero no fui suave al respecto. Le dije exactamente lo que vi. Le dije que esto no se trataba de celos, y nunca lo fue. Le dije que un hombre que habla mal de tu prometido a sus espaldas, que aparece cada vez que estás sola, que ni una sola vez te ha mirado como un amigo, ese hombre no tiene nada que hacer sentado en nuestro apartamento a las 9 de la noche de un jueves. Ella cruzó los brazos. No sabes de lo que estás hablando. Él no está haciendo nada de eso. Te has inventado una versión de él en tu cabeza y sigues reaccionando a eso en lugar de a quien realmente es. Sé lo que veo. No, sabes lo que crees que ves. Hay una diferencia. Ella bajó la voz. Benjamin, te amo, pero esta cosa que tienes con Brice, no es normal. Necesitas hablar con alguien al respecto. ¿En serio? La miré por un momento. ¿Terapia? Esa era la respuesta. Yo era el problema. Entonces, ahí es donde estamos, dije. No fue una pregunta. No te estoy atacando. Estoy diciendo que podría ayudar. Caminé de regreso a la sala de estar. Brice todavía estaba en el sofá, con las piernas estiradas, cómodo. Bailey estaba mirando su teléfono. Necesito que te vayas, le dije directamente. Sin tono cortante en mi voz. Sin actuación, solo la declaración.
Él inclinó la cabeza ligeramente. Fui invitado, dijo. Y ahora te estoy desinvitando. Podemos tener una conversación más larga sobre esto si quieres, pero preferiría no hacerlo. Así que, probablemente sea mejor que simplemente te vayas. La habitación se quedó en silencio. Eliza salió de la cocina y se paró detrás de mí. Brice, lo siento. No tienes que hacerlo. No, está bien. Él se levantó. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si él fuera la persona más madura. Agarró su chaqueta, le dijo algo en voz baja a Eliza y se fue. Bailey lo siguió sin decirnos una palabra a ninguno de los dos. La puerta se cerró. Eliza se volvió para mirarme. Eso fue vergonzoso. Estás comprometida conmigo, dije. No con él. He sido claro sobre esto durante meses. Si no puedes ver lo que él está haciendo, eso es un problema. Pero no voy a seguir teniendo la misma conversación y que me digan que necesito terapia por notar lo que está directamente frente a mí. Ella no respondió a eso. Ella fue al dormitorio y cerró la puerta. Me senté en el mismo sofá donde Brice había estado sentado hace 20 minutos, abrí mi MacBook y me quedé mirando una pantalla en blanco durante mucho tiempo. No estaba enojado. Estaba cansado de tener la razón y ser tratado como si estuviera equivocado por ello. Esa noche, abrí mi correo electrónico. Había un hilo que no había tocado en 2 meses. Una reclutadora de una empresa en Nueva York. Yo había declinado 2 veces antes de que ella siquiera enviara la oferta formal. Decliné la oferta una vez más después de eso. El puesto todavía figuraba como pendiente por su parte. Ella había mantenido la puerta abierta profesionalmente sin presión. No respondí esa noche, pero leí cada línea. A la mañana siguiente, salí a correr 6 millas a lo largo del río, pasando el puente Stone Arch. Hacía tanto frío que me dolía la cara para la milla 2. Pero mantuve el ritmo. Necesitaba el silencio, el tipo de silencio que solo puedes conseguir cuando tus pulmones están trabajando demasiado duro para pensar en otra cosa. Para cuando regresé, Eliza ya se había ido a su primera clase. Había café en la cafetera, lo que significaba que ella había hecho suficiente para los dos. Esa era la versión de ella de la que me había enamorado. La que todavía pensaba en las pequeñas cosas incluso después de una mala noche. Me serví una taza y me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Abrí el correo electrónico de la reclutadora. Lo leí de nuevo. No respondí. En la oficina, Douglas ya estaba en su escritorio cuando entré. Me miró y dijo, noche larga. Algo así. Me entregó una impresión de un problema de implementación que necesitábamos resolver antes del mediodía. Agradecí la distracción. Lo resolvimos en unos 40 minutos. Y cuando terminamos, se recostó en su silla y dijo, ella todavía deja que ese tipo venga. Yo no le había contado todo. No lo necesitaba. Douglas tenía una forma de leer entre líneas sin pedir más de lo que querías dar. Sí, dije. Y ella todavía piensa que tú eres el problema. No fue una pregunta. No la respondí como tal. Ella piensa que necesito terapia. Se quedó callado por un segundo. Entonces, ¿sabes qué es lo interesante de eso? Cada vez que alguien está haciendo algo que no debería, el primer movimiento siempre es hacer que la otra persona sienta que es ella quien no puede ver con claridad. Tomó su café. Solo una observación. No dije nada, pero pensé en ello el resto de la tarde. Durante la semana siguiente, comencé a prestar atención de manera diferente. No obsesivamente. No estaba revisando su teléfono ni rastreando nada. Simplemente dejé de descartar lo que notaba. Brice le enviaba mensajes de texto con frecuencia, más de lo que un amigo tiene razón para hacerlo. Ella respondía rápidamente, a veces alejándose de lo que estuviéramos haciendo para hacerlo. Cuando preguntaba quién era, la respuesta siempre era fácil, siempre casual, solo Brice. Como si eso lo explicara todo. El miércoles, ella mencionó que él estaba pasando por algo difícil y necesitaba apoyo. El viernes, dijo que iba a reunirse con él y con Fight para tomar un café.
Regresó en 2 horas, lo cual estaba bien, pero cuando le pregunté cómo estaba él, me dio una respuesta vaga y cambió de tema. Ese sábado, tuvo clases de yoga consecutivas. Yo estaba trabajando desde casa. Alrededor del mediodía, la escuché por teléfono en el dormitorio, con la puerta entreabierta. No estaba escuchando a propósito. Pasaba por ahí para buscar agua, pero capté lo suficiente. Su nombre 2 veces. Su risa, del tipo que es un poco demasiado relajada para alguien que solo está viendo cómo está un amigo. Seguí caminando. Esa noche, Eliza volvió a mencionar el compromiso. No de mala manera. Estaba mirando lugares en línea, mostrándome fotos en su iPhone. Estaba genuinamente emocionada, y yo estaba sentado allí junto a ella en el sofá pensando en cómo 2 realidades completamente diferentes estaban sucediendo al mismo tiempo dentro de este apartamento. Ella quería hablar sobre la disposición de los asientos. Yo estaba pensando si algo de esto todavía tenía sentido. El domingo por la tarde, Brice apareció sin previo aviso, llamó a la puerta como si nada. Eliza abrió antes de que yo pudiera decir una palabra, lo dejó entrar y comenzó a explicarme que él solo necesitaba dejar algo. Se quedó en la entrada, sin prisa por irse, charlando con ella como si yo fuera un mueble. Me acerqué y me paré entre ellos, no agresivo, solo presente. ¿Qué necesitas dejar?, le pregunté directamente. Él parpadeó. Solo algunas cosas que ella dejó en la casa de Fait. Podrías haberlo dejado con Fait. Abrió la boca, la cerró y luego sonrió como si yo hubiera dicho algo divertido. Relájate, amigo. No es tan serio. Sé que no es serio, dije. Por eso debería ser fácil para ti entregarlo e irte. La sonrisa no duró. Dejó la bolsa en el suelo, se despidió rápidamente de Eliza sin volver a mirarme y se fue. Eliza se volvió hacia mí en el momento en que la puerta se cerró. ¿Por qué tienes que hacer eso todas las veces? ¿Hacer qué? ¿Hacerle a alguien una pregunta directa? Convertirlo en una confrontación. Apareció sin avisar un domingo. Eso no es una confrontación. Es un límite. Hay una diferencia. Recogí la bolsa del suelo y se la entregué. Y para que conste, no parecía alguien que solo vino a dejar tus cosas. Parecía alguien que estaba esperando ver cómo reaccionaría yo. Ella tomó la bolsa sin responder y se fue al dormitorio. Me quedé en la sala de estar por un minuto. Luego fui a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y saqué el hilo de correos electrónicos de Nueva York. Esta vez, comencé a escribir. El nombre de la reclutadora era Janet W.Y. Se había puesto en contacto la primera vez hace 8 meses a través de LinkedIn, un puesto senior de backend en un equipo de infraestructura de plataforma en Nueva York. Buen título, fuerte compensación en pesos, el tipo de rol que no se presenta a menudo. Lo había declinado la primera vez en unas 2 oraciones, demasiado cómodo donde estaba. No tenía ganas de desarraigar todo. La segunda vez que se puso en contacto, fui más honesto con ella. Le dije que estaba comprometido, que mi vida estaba en Minneapolis y que no era el momento adecuado. Dijo que lo entendía y mantuvo el hilo abierto sin presión. La tercera vez, envió la oferta formal. La leí, la medité durante una semana y decliné de nuevo. Las mismas razones, la misma vida manteniéndome en mi lugar. Lo que le escribí el domingo por la noche fue breve. Le dije que quería retomar la conversación si el puesto todavía estaba disponible. Lo envié, cerré la computadora portátil y me fui a dormir. Ella respondió el lunes por la mañana antes de que me levantara de la cama. El puesto todavía estaba abierto. Habían estado esperando a un candidato final que fracasó. Me preguntó si estaba disponible para una llamada esa semana. Le dije que el jueves me venía bien. No le mencioné nada de eso a Eliza. La semana transcurrió de la forma en que lo hacen las semanas cuando algo ya ha cambiado, pero nadie lo ha dicho en voz alta todavía. Fuimos educados. Cenamos juntos 2 veces. Ella habló sobre el lugar que le gustaba, un sitio fuera de la ciudad con mucha luz natural. Escuché. Hice preguntas. Estaba lo suficientemente presente como para que ella no notara que yo estaba en otro lugar por completo.
El miércoles por la noche, me dijo que Brise la estaba pasando mal y que lo iba a llamar después de la cena. Asentí. Ella fue al dormitorio a hacer la llamada. Lavé los platos, guardé todo y me senté en mi escritorio. Saqué la carta de oferta que Janet había enviado hacía 3 meses. La leí detenidamente esta vez. El rol era exactamente lo que parecía. Sin letra pequeña que cambiara nada. El salario en pesos era un aumento significativo. El equipo era fuerte. La ubicación era Nueva York, lo que significaba un mayor costo de vida, pero los números en pesos todavía funcionaban por un margen considerable. Escuché a Eliza riéndose de algo desde detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Seguí leyendo. El jueves por la tarde, tomé la llamada desde mi auto estacionado a 2 cuadras de la oficina. Janet me guió por los detalles actualizados. El equipo había crecido desde la oferta original. El alcance se había ampliado ligeramente y estaban preparados para moverse rápidamente si yo hablaba en serio. Hice 4 o 5 preguntas. Ella respondió a todas sin dudarlo. Al final, preguntó en qué estaba pensando. Le dije que estaba cerca de tomar una decisión y que tendría una respuesta para la semana siguiente. Esa noche, salí a correr más tiempo de lo habitual, casi 9 millas. El puente estaba tranquilo. El río estaba oscuro y medio congelado. Corrí hasta que dejé de pensar en ello y simplemente dejé que la respuesta se asentara donde ya se había establecido. Cuando llegué a casa, Eliza estaba en el sofá viendo algo en Netflix. Levantó la vista y sonrió. ¿Carrera larga? Sí. Hay comida en el horno si tienes hambre. Me duché, comí y me senté a su lado en el sofá por un rato. Se apoyó en mí de la forma en que solía hacerlo, fácil y automático. El programa que estaba viendo era algo sobre renovación, personas comprando casas y derribando cosas para construir algo mejor. Lo miré sin mirarlo realmente. En algún momento, ella dijo, estaba pensando que deberíamos fijar una fecha. Como una fecha real, no solo la idea de una fecha. Hablemos de ello este fin de semana, dije. Ella me miró. Algo en mi tono, tal vez. ¿Estás bien? Solo cansado por la carrera. Ella aceptó eso y volvió a mirar la pantalla. Me quedé hasta que se quedó dormida, luego me moví a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar una respuesta para Janet. Me tomé mi tiempo. No estaba emocional al respecto. No estaba actuando con una certeza que no tenía. Simplemente escribí lo que realmente quería decir, que estaba listo. Que lo había pensado cuidadosamente y que si la oferta todavía estaba sobre la mesa en su forma actual, la aceptaba. Lo leí 2 veces. Luego lo envié. El apartamento estaba en silencio. Eliza estaba dormida en la habitación de al lado planeando una boda. Yo estaba sentado en mi escritorio habiendo aceptado un trabajo a 4 estados de distancia. No me sentía en conflicto al respecto. Esa fue la parte que me lo dijo todo. Cuando alguien te hace elegir entre tu juicio y su comodidad repetidamente durante meses y la respuesta siempre es que tu juicio es el problema. Eventualmente dejas de discutir, no porque te hayas rendido, sino porque finalmente prestaste atención a lo que realmente te estaban diciendo. Ella me había dicho mucho. Yo simplemente había sido demasiado paciente para escucharlo con claridad. Cerré la computadora portátil, apagué la lámpara del escritorio y me fui a la cama. Esperé hasta el sábado por la mañana, no porque necesitara más tiempo. La decisión estaba tomada. Esperé porque quería tener la conversación cuando ambos estuviéramos con la mente clara, cuando no hubiera un día de trabajo en ningún lado al cual culpar por cómo aterrizara. Eliza se despertó alrededor de las 8. Hizo café. Estaba de buen humor, hablando de una clase que había planeado para la tarde, algo sobre una nueva secuencia en la que había estado trabajando. La dejé terminar. Luego me senté frente a ella en la mesa de la cocina y se lo dije. Le dije que había aceptado un puesto en Nueva York, que me iba en 3 semanas, y que pensaba que ambos necesitábamos ser honestos sobre lo que realmente habían sido los últimos meses. Dejó su taza lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que estoy terminando el compromiso. El silencio que siguió no fue dramático.
Fue simplemente quieto. Me miró como si estuviera esperando el resto de la oración. La parte donde decía que estaba bromeando o que podíamos resolver algo. ¿Hablas en serio? Ella dijo, sí, por culpa de Brise. Su voz ahora tenía un tono cortante. No dolor, más cerca de la incredulidad. Estás arruinando toda nuestra relación por culpa de Brise. Estoy terminando un compromiso porque elegiste repetida y claramente descartar cada preocupación que planteé sobre alguien que ha estado trabajando en nuestra contra desde el principio. Eso no se trata de Brise. Se trata de lo que me mostraste cada vez que el tema surgía. Ella se levantó. Estás siendo impulsivo. Estás enojado. Y estás tomando una decisión permanente a partir de un problema temporal. He estado pensando en esto durante semanas. Rechacé este trabajo 3 veces por esta relación. No estoy siendo impulsivo. Voy con retraso. Eso le impactó. No tuvo una respuesta inmediata para ello. Así que eso es todo, dijo ella. Simplemente has terminado. He terminado con una versión de esto que nunca iba a cambiar. Sí, lloró ella. No inmediatamente, pero llegó. Me preguntó si podíamos ir a terapia de pareja, si podíamos intentar algo diferente, si al menos podía darle otro mes antes de hacer cualquier movimiento irreversible. Escuché todo. No la descarté. Pero tampoco me moví. Cuando preguntó por qué estaba siendo tan frío al respecto, le dije que no estaba siendo frío. Estaba siendo claro. Hay una diferencia. Y ella, de todas las personas, debería haberlo reconocido. Fue a la casa de su hermana esa tarde, dijo que necesitaba espacio para pensar. Usé el tiempo para comenzar a organizar lo que era mío en el apartamento. No agresivamente, solo de manera práctica. Estábamos alquilando. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de los dos. Llamé al propietario el lunes por la mañana y le expliqué la situación. Fue razonable al respecto. Eliza tendría que decidir si quería quedarse o dejarlo. La semana siguiente fue transaccional, dividiendo cosas, manejando la logística, unas cuantas conversaciones breves que eran necesarias, y nada más. Pasó de estar herida a estar enojada de una manera que era difícil de ver. Pero no iba a cambiar de rumbo porque la salida fuera incómoda. La incomodidad no era una razón para quedarse en algo que ya había terminado mucho antes de que yo lo dijera en voz alta. Douglas me ayudó a cargar lo último de mis cosas en un camión alquilado el jueves antes de irme. No dijo mucho, simplemente apareció, trabajó y cuando terminamos, me estrechó la mano y dijo, deberías haber hecho esto hace 6 meses. Tal vez, pero lo hice ahora. Lo que no esperaba, y lo que solo descubrí más tarde a través de Bailey, fue lo que hizo Brise la semana después de que me fui. Había estado enviándole mensajes de texto a Eliza durante todo el asunto, posicionándose como apoyo, diciéndole que merecía a alguien que confiara en ella, que la relación había sido tóxica, que estaba mejor así. Todas las cosas que dice una persona cuando ha estado esperando exactamente este resultado, y luego, menos de 10 días después de que me fui, le dijo directamente que tenía sentimientos por ella, que los había tenido durante mucho tiempo. Eliza no respondió de la manera que él esperaba porque escucharlo en voz alta de su boca sin que se lo pidieran tan rápido hizo que todo encajara de una manera que meses de mis explicaciones nunca habían logrado. Ella vio la línea de tiempo. Entendió el patrón. Cada conversación en la que lo había defendido, cada discusión en la que yo había sido tachado como el celoso, cada vez que él había aparecido de manera demasiado conveniente, todo se reorganizó en algo obvio e incómodo. Ella cortó con él por completo, lo bloqueó en todo, le dijo a Bailey que se sentía enferma por el tiempo que había dejado que continuara. Yo ya estaba en Nueva York para cuando ocurrió algo de eso. Había conducido durante toda la noche, me detuve una vez a las afueras de Cleveland y entré en la ciudad en una gris mañana de viernes con un auto lleno de maletas y una dirección de subarrendamiento guardada en mi teléfono. Estacioné, subí mis cosas por 4 tramos de escaleras y me paré en una pequeña habitación en el centro con una ventana que daba a la parte trasera de otro edificio. Era la vista menos impresionante que había tenido. Me gustó de inmediato. Las primeras 2 semanas en Nueva York fueron casi enteramente de trabajo. El equipo era más grande de lo que estaba acostumbrado.
La base del código era más compleja y el ritmo hacía que Minneapolis se sintiera como un planeta diferente. Estaba en la oficina temprano la mayoría de las mañanas, me quedaba hasta tarde la mayoría de las veces y regresaba al subarriendo cada noche demasiado cansado para pensar en mucho más. Eso estaba bien. Eso era exactamente lo que necesitaba. Samuel Kirk, el líder técnico, dirigía una operación estricta. Era directo sin ser difícil, lo cual respetaba. Me presentó al equipo en mi primer día con unas 2 oraciones y luego me señaló hacia la documentación. Sin ceremonias. También aprecié eso. Dominic Wood se sentaba a 2 escritorios de mí. Había estado en el equipo durante aproximadamente un año y sabía dónde estaba enterrado todo. Comenzó a responder a mis preguntas antes de que yo terminara de hacerlas, lo que hizo que la primera semana fuera considerablemente más fácil. Para la segunda semana, estábamos almorzando juntos un par de veces, por lo general algo rápido de un lugar cerca de la oficina. Nada elaborado, solo comida y 15 minutos lejos de las pantallas. Fue durante uno de esos almuerzos que mencionó a Allison, la mujer alemana que se acababa de unir al equipo de datos. Dijo que se mudó aquí desde Múnich hace tal vez 6 semanas. Inteligente, buena para trabajar. Lo dijo de la forma en que mencionas a alguien relevante, no de la forma en que preparas algo. No le di mucha importancia. La conocí la semana siguiente durante una sincronización entre equipos. Ella ya estaba en la sala de conferencias cuando entré, revisando algo en su computadora portátil. Levantó la vista, se presentó, Allison Weber, concisa, sin charla trivial, y volvió a su pantalla. La reunión se alargó, y en algún momento, ella rechazó una estimación de tiempo con 3 oraciones que fueron más claras que cualquier otra cosa dicha en esa sala durante los últimos 40 minutos. Noté que después de la reunión, ella sostuvo el ascensor para mí. Bajamos juntos y ella preguntó cuánto tiempo llevaba en Nueva York. Le dije que unas 3 semanas. Ella dijo que llevaba allí 6 y que todavía no había descubierto en qué líneas de metro confiar. Le dije que evitara la línea L después de las 9 los fines de semana. Lo anotó en su teléfono completamente seria, lo que me hizo reír. Levantó la vista y sonrió muy levemente como si no estuviera segura de si se suponía que a ella también debía parecerle divertido. Ese fue el comienzo. No fue dramático, ni inmediato, solo 2 personas encontrándose en el curso ordinario de un día de trabajo repetidamente hasta que la conversación comenzó a durar más de lo que la situación requería. Era metódica de una manera que resultaba familiar. Pensaba antes de hablar. No actuaba un interés que no tenía. Cuando hacía una pregunta, realmente esperaba la respuesta completa antes de responder, lo que suena como un estándar bajo, pero resultó ser más raro de lo que esperaba. Unas semanas después, estábamos trabajando hasta tarde en proyectos separados y terminamos siendo las últimas 2 personas en la oficina. Se acercó para preguntarme algo técnico. Lo resolvimos y luego seguimos hablando durante otra hora sobre nada particularmente importante. En algún momento, dijo algo en alemán, una palabra para un concepto que estaba explicando y luego se disculpó y lo tradujo. Le pregunté cuál era la palabra de nuevo. Me la dijo. La repetí mal. Corrigió mi pronunciación con la paciencia de alguien que claramente había hecho esto antes. ¿Te interesa el alemán?, preguntó. Siempre he querido aprender otro idioma, dije. Nunca tuve una razón para empezar. Ella lo consideró por un momento. Puedo enseñarte algunas cosas si quieres. Nada estructurado, solo palabras cuando surjan. Le dije que aceptaba. Se convirtió en una pequeña cosa constante, una palabra aquí y allá. Ella decía algo y luego me decía lo que significaba. Yo trataba de usarlo más tarde, generalmente de manera incorrecta, y ella me corregía sin que se sintiera como una corrección. Era fácil. Todo con ella era fácil de una manera que casi había olvidado que fuera posible. Mientras tanto, de vuelta en Minneapolis, Eliza aparentemente había estado procesando todo de la manera en que lo hace la gente cuando la versión de los eventos en la que creían deja de sostenerse. Bailey me envió un mensaje de texto una vez, no para transmitirme nada de Eliza, solo para decir que esperaba que me estuviera adaptando bien. Está bien, eso fue todo. Le agradecí y lo dejé ahí.
Llevaba 3 meses en Nueva York cuando me mudé del subarriendo a un lugar propio. Un apartamento de una habitación y sin ascensor en el lado oeste. Nada notable, pero era mío. Compré algunas cosas para que se sintiera menos como una parada temporal. Un equipo de café decente. Una estantería que realmente llené. Zapatillas de correr que ya habían registrado 50 millas en un pavimento que no se sentía como Minneapolis. Allison vino una vez para ayudar a configurar un enrutador que yo había logrado hacer incompatible consigo mismo. Entró, miró el desorden de cables en el suelo, dijo algo en alemán en voz baja y lo arregló en unos 8 minutos. Luego miró alrededor del apartamento y dijo, «Es un buen espacio. ¿Te va bien?». Le pregunté cómo podía saberlo. Sin desorden, dijo. Cada cosa tiene su lugar. Sabes lo que necesitas y no guardas las cosas que no. No estaba seguro de si eso era un cumplido o una evaluación de personalidad. Probablemente ambas cosas. Para cuando habían pasado 4 meses desde que me fui de Minneapolis, las cosas entre Allison y yo habían cambiado hacia algo que ninguno de los dos había necesitado nombrar para que fuera genuino. Simplemente estaba ahí, claro, sin forzar, y basado en el tipo de entendimiento mutuo que no requiere mantenimiento. Ella me estaba enseñando alemán. Yo le estaba enseñando que pizzerías de Nueva York valían la pena la fila. Estábamos construyendo algo pequeño y sólido, un martes ordinario a la vez. No estaba pensando en Minneapolis. No estaba pensando en lo que había dejado. Así que, cuando mi teléfono mostró un número desconocido con un código de área 612 un jueves por la tarde, casi no contesté. Dejé que sonara. Sin correo de voz. El mismo número volvió a llamar a la mañana siguiente. Esta vez, contesté. ¿Era Eliza? Dijo que estaba en Nueva York, no de visita, no de paso. Había tomado un autobús la noche anterior y ya estaba en la ciudad. Tenía mi dirección. Dijo que Bailey la tenía, lo que significaba que alguien se la había dado en algún momento, y nunca se me había ocurrido preocuparme por eso. Preguntó si podía pasar. Dijo que solo necesitaba una hora, que no estaba allí para causar ningún tipo de escena. Solo necesitaba decir algunas cosas en persona. Le dije que viniera a las 2. Llamé a Allison después de colgar. Ella estaba trabajando desde casa ese día. Le dije lo que estaba pasando, no porque necesitara permiso, sino porque ella era parte de mi vida ahora, y se sentía mal tener esa conversación en mi apartamento sin que ella lo supiera. Se quedó callada por un momento y luego dijo, ¿quieres que esté allí? Lo pensé. Sí, dije. Sí quiero. Ella llegó alrededor de la 1:30. Tomamos café y hablamos de algo completamente diferente por un rato, que era exactamente lo que necesitaba. Para cuando alguien llamó a la puerta a las 2, yo estaba tranquilo. La abrí. Eliza parecía haber ensayado este momento varias veces y ahora se estaba recalibrando en tiempo real. Estaba arreglada, chaqueta Lululemon, cabello suelto, serena. Claramente se había preparado para una versión de esta conversación que nos involucraba solo a nosotros dos. Para lo que no se había preparado era para ver a Allison sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café, mirando brevemente hacia arriba y luego de vuelta a su computadora portátil con la calma de alguien que vivía allí porque pasaba suficiente tiempo allí como para que se interpretara. Exactamente de esa manera. Eliza la miró a ella, luego a mí, luego de vuelta a ella. Pasa, dije. Ella entró lentamente. No le ofrecí un asiento en la mesa. Nos quedamos cerca de la puerta, lo que evitó que se convirtiera en algo más largo de lo necesario. Has seguido adelante, dijo. Salió más bajo de lo que creo que ella pretendía. Sí. Miró hacia Allison de nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? ¿Eliza? Dije su nombre de manera uniforme. Dijiste que necesitabas decir algunas cosas. Te escucho. Ella se recompuso. Me dijo que había cortado con Brise por completo. Que finalmente entendía lo que él había estado haciendo todo el tiempo. Que la semana después de que me fui, él había aparecido en su puerta, diciéndole que tenía sentimientos por ella, y escucharlo en voz alta después de todo la hizo ver el panorama completo. Dijo que lo sentía,
que me había descartado cuando debió haberme escuchado, que había dejado que alguien que no merecía su tiempo le costara a alguien que sí lo merecía. Lo dijo todo claramente, sin excusas, y pude darme cuenta de que lo decía en serio. Me alegra que lo veas ahora, dije genuinamente. Quiero intentarlo de nuevo. Lo dijo con cuidado, como si supiera que el terreno era inestable. Sé que no tengo derecho a pedir eso, pero lo pregunto de todos modos. No respondí de inmediato. No porque estuviera inseguro. No lo estaba, sino porque ella merecía una respuesta real, no una rápida. Lo que acabas de decir requirió valor, le dije. Y lo digo en serio. Pero no voy a decirte lo que quieres escuchar solo porque viniste hasta aquí para decirlo. Mantuve el nivel de mi voz. Tuviste meses. Tuve la misma conversación contigo una y otra vez, y la respuesta siempre fue que yo era el problema. El compromiso no fue algo que terminé por impulso. Fue el último paso de una decisión que había estado tomando durante mucho tiempo. La gente comete errores, dijo. Lo hacen, y no te lo estoy recriminando. Pero un error no es lo mismo que un patrón. Elegiste ese patrón consistentemente hasta que dejó de ser sostenible. Eché un vistazo hacia Allison una vez, no como un gesto hacia ella, solo porque ese apartamento, esa vida, era donde realmente estaba ahora. He construido algo aquí. No voy a alejarme de ello. Eliza miró a Allison una vez más. Algo se movió en su rostro. No ira, no exactamente. Más bien como alguien que finalmente comprende el costo total de una decisión que tomó meses atrás. Ella ni siquiera te conoce. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma. Sabe lo suficiente. Lo dije sin acritud. Solo un hecho. Y nunca me ha hecho sentir que mi juicio fuera un problema. Eso impactó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Podía verlo. Ella no tenía una respuesta a eso. Se quedó allí por un momento más y luego se enderezó, asintió una vez. El tipo de asentimiento que es menos un acuerdo y más alguien decidiendo mantenerse entero y dijo, está bien, eso fue todo. Solo, está bien. Le abrí la puerta. Salió sin mirar atrás. La cerré, me quedé allí por un segundo y luego volví a la cocina. Allison levantó la vista de su computadora portátil. ¿Estás bien? Sí, dije, y lo dije en serio sin ningún esfuerzo. Deslizó su café hacia mí. Me senté frente a ella. Afuera, Nueva York estaba haciendo lo que siempre hacía, indiferente, ruidosa, moviéndose a su propio ritmo sin interés en la historia personal de nadie. Allison dijo algo en alemán, una frase corta, en voz baja, casi de manera casual. Le pregunté qué significaba. Ella sonrió. Significa que algunas puertas están mejor cerradas. Tomé el café. Añade esa a la lista, dije. Y ese fue el final. Rechazó ese trabajo 3 veces. 3 veces por una relación en la que sus preocupaciones eran descartadas cada vez que surgían. Y en el momento en que finalmente dejó de discutir y comenzó a moverse, todo se volvió claro. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de dar explicaciones a las personas que nunca estuvieron realmente escuchando.